Bueno, en este video revisaremos algunos conceptos básicos de circuitos eléctricos. Toda la materia está formada por átomos. Cada átomo consiste de electrones, protones y neutrones. La carga de un electrón es negativa. Su magnitud es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Mientras que un protón tiene carga positiva. Tiene la misma magnitud que un electrón, pero positiva. La presencia de igual número de electrones y protones hace que un átomo tenga una carga neutral. La unidad para medir cargas es el coulomb y viene definido como 6.24 por 10 a la 18 electrones. Las cargas eléctricas tienen la característica de ser móviles. Pueden ser transferidas de un lugar a otro. Cuando se conecta un cable a una batería, por ejemplo, tenemos una batería conectada a un cable formando un circuito. Las cargas positivas se mueven en una dirección y las cargas negativas en la contraria. Este movimiento crea corriente eléctrica. Por convención, tomaremos la corriente eléctrica como el flujo positivo de electrones. Los electrones negativos van hacia este lado, hacia esta dirección, y la corriente eléctrica se toma como el flujo positivo de electrones. Siempre hay que recordar usar flechas para especificar la dirección de las corrientes a través de un circuito. La corriente es la rapidez con la que las cargas pasan por un punto de referencia en una dirección específica. La corriente viene siendo los coulombs por segundo, y esto son amperes. Existen dos tipos comunes de corrientes, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa permanece constante en el tiempo. Por ejemplo, podemos ver una gráfica, tiempo contra corriente, y la corriente va a permanecer constante durante todo este tiempo. Por otra parte, la corriente alterna, o sea, varía de forma sinusoidal. Con el tiempo. Esto quiere decir, cuando la graficamos, podemos observar una onda sinusoidal. Ahora, la relación matemática entre la corriente I, la carga Q y el tiempo T viene dado por I es igual a dQ dt. Por ejemplo, si nos piden la corriente que fluye a través de un elemento cuya carga está especificada como Q de T es igual a 3T más 8 coulombs, entonces tenemos que derivar para sacar la corriente. La derivada de esta expresión es 3 amperes. Es la derivada de Q con respecto al tiempo. Otro ejemplo sería cuando nos dan la corriente (10T amperes), nos piden que encontremos la carga entre 0 y 5 segundos. Usamos de nuevo esta expresión
y despejamos la carga, la cual queda con una integral que va del tiempo 0 al tiempo final de I de t. Y sustituyendo la corriente, tenemos que la carga se iguala, en este caso nos especifican que va de 0 a 5 segundos, 10t dt. Resolviendo esta integral, nos queda 10t al cuadrado sobre 2 de 0 a 5, lo cual viene siendo 5 sustituyendo los valores de t, 125 coulombs. Es la carga que buscamos. Ahora tenemos que definir lo que es el voltaje o la tensión. Cuando separamos cargas positivas y negativas para generar corriente, tenemos que gastar energía en el proceso. La tensión es la energía por unidad de carga creada por la separación. Es el trabajo realizado para mover una carga de un coulomb a través de un elemento de una terminal a otra. El voltaje viene dado por la derivada del trabajo respecto a la carga. La unidad con la que se mide el voltaje o la tensión viene siendo joules sobre coulombs, y esto se define como volts. La tensión es una diferencia de potencial. Cuando tenemos un voltaje con sus polaridades, positiva y negativa, en el signo positivo hay mayor potencial y en el signo negativo menor potencial. Es importante recordar que puede existir una diferencia de potencial entre dos terminales sin importar si hay corriente o no entre ellas. Por ejemplo, una batería. Otro concepto básico aparte de la corriente y el voltaje es la potencia. La potencia es la rapidez con que se gasta la energía. La potencia viene definida como la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Sus unidades son los watts, que se definen como joules sobre segundo. La potencia instantánea se define como P es igual a voltaje por corriente. Cuando la corriente que pasa a través de un elemento con un voltaje V entra por el signo positivo del voltaje, la potencia que absorbe o suministra este elemento va a estar dada por el voltaje por la corriente. Mientras que cuando la corriente entra por signo negativo, el voltaje, la potencia va a ser negativa. A esto se le llama la convención del signo pasivo. Es importante recordar que cuando la potencia es positiva, el elemento gasta, consume o absorbe energía. Mientras que si la potencia es negativa, este elemento genera, produce o entrega energía.
ejemplo, nos piden encontrar la potencia de cada elemento. Recordemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. En el elemento A, la potencia es igual a el voltaje 8 volts por la corriente que pasa por el elemento A, 7 amperes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la convención del signo pasivo. La corriente está entrando por el negativo del voltaje. Por lo tanto, la potencia va a ser negativa. 8 volts por 7 amperes menos 56 watts. Como recordamos, cuando la potencia es negativa, esto indica que el elemento A genera energía. La potencia del elemento B va a ser la corriente por voltaje y la corriente entra por la terminal positiva. Por lo tanto, la potencia va a ser positiva. 8 volts por 2 amperes, 16 watts. Y como la potencia es positiva, el elemento B está gastando energía. La potencia del elemento C va a ser negativa, porque la corriente entra por el negativo. 12 volts por 5 amperes menos 60 watts. Como sabemos, cuando la potencia es negativa, el elemento C genera energía. La potencia del elemento D va a ser positiva porque su corriente entra por la terminal positiva. Por lo tanto, va a ser 20 volts por 8 amperes, cual es 160 watts. Y como es positiva, gasta energía. Por último, la potencia del elemento E es negativa, la corriente entra por el negativo y es el voltaje por la corriente, menos 60 watts. Y este elemento está generando. Aquí nos podemos dar cuenta que la suma de las potencias en un circuito nos dan 0. Menos 56 más 16 menos 60 más 160 menos 60 es 0. En el problema anterior nos pedían la potencia absorbida o gastada por cada elemento. Sin embargo, hay que poner mucha atención en la redacción del problema. Por ejemplo, si en vez de pedirnos la potencia absorbida o gastada, nos piden la potencia generada, lo único que tenemos que hacer es invertir los signos. Por ejemplo, la potencia A, como ya sabíamos, estaba generando energía porque la corriente entra por el signo negativo. Entonces, como nos están pidiendo la potencia generada, vamos a tomar la potencia generada como positiva. Por lo tanto, la potencia generada por el elemento A es 56 watts. En el elemento B, como ya habíamos observado, el elemento B gasta energía o absorbe. Por lo tanto, como nos están pidiendo la generada, no la absorbida, esta
potencia va a ser negativa. En la C entra por negativo, por lo tanto genera, y como nos piden la generada, la tomamos como positiva. En el elemento D, la corriente entra por el positivo, por lo tanto, gasta o absorbe energía. Entonces, como nos piden la generada, la absorbida la ponemos como negativa. Y por último, el elemento D genera, por lo tanto, la ponemos como positiva. Y de nuevo, al sumar todas las potencias de un circuito, nos debe dar cero. Que por lo pronto hayan quedado claros los conceptos de corriente, voltaje y potencia.